Muy buenas noches. El programa de acontecimientos de esta noche está dedicado a una iniciativa muy interesante y yo creo que muy responsable que está tomando cuerpo a nivel nacional. Es una iniciativa para renegociar el pago de la deuda pública del país y dirigir lo que de ahí se ahorre a los programas prioritarios de reactivación de la economía, de apoyo a las personas en pobreza y garantizar un ingreso universal básico para todas y todos los mexicanos. Para eso hemos invitado a 3 personas que promueven esta iniciativa a nivel nacional. La compañera Mónica Soto Elizaga, ella es casi paisana nuestra, es sonorense, la conocemos desde hace mucho tiempo, una activista social empedernida. Junto con ella está otro activista regiomontano, economista, Héctor Torres González, muy avesado en estos asuntos de deuda, de intereses, de renegociación y de quitas, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y una compañera chihuahuense, asesora en cuestiones de género del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Marta González Rentería, compañera también de bregas de causas desde hace mucho tiempo y también muy especializada en términos de economía con enfoque de género. Ellas dos y él son quienes nos acompañan esta noche en Acontecimientos con el tema renegociación de la deuda pública del país. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro lunes de Acontecimientos. La vez pasada tuvimos el honor de presentar a un gran analista, Bernardo Barranco, con el tema la extrema derecha en México, frena y la extrema derecha en México. Ahora tenemos a 2 mujeres y un hombre, todos norteños. Tenemos una sonorense, un neoleonés y una chihuahuense, hablándonos de una iniciativa que consideramos muy importante en estos momentos, una iniciativa para no pagar la deuda pública, no hablamos de la deuda externa nada más, de la deuda pública en México. Y nos acompañan, ya presentamos a cada uno de ellos, pero Mónica Soto. Muchas buenas noches, Mónica, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, Víctor. Un gusto saludar a Marta y a ti. A Héctor Torres González, regiomontano, residente en la Ciudad de México. Héctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, María Teresa. Víctor, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. A una muy amiga también, Marta Teresa González Rentería, de aquí de Chihuahua. Buenas noches, Martita. Buenas noches, gracias. Pues miren, el colectivo que ustedes representan como promotoras y promotores es un colectivo que está buscando que se haga una moratoria al pago de la deuda pública del país, no solamente de deuda externa. Entonces, yo quisiera que cualquiera de los 3, como ustedes lo deseen, nos hable del contexto en que esto se da, del objetivo de esta promotora. Y luego empezamos a hacer preguntas sobre los asegúnes que pueda tener para el público el dejar de pagar la deuda pública del país. ¿Quién nos quiere exponer el contexto en que se da esto? Bueno. Muy bien, Héctor. El asunto, gracias. El problema está en que hoy vivimos una época, un momento realmente crítico, excepcional. A escala mundial, nunca había ocurrido una crisis como la que está aconteciendo, agravada por la pandemia. La última gran crisis que sacudió al mundo, al sistema mundial económico capitalista, fue en la década de los 30 del siglo pasado.
Y esta crisis, agudizada por la pandemia, hay quienes se atreven a decir que va a ser de consecuencias más desastrosas que en aquella ocasión. Según los cálculos de los organismos internacionales, financieros, gubernamentales, la crisis económica va a producir que el mundo se reduzca en su producción en 4%. La economía mundial va a decrecer en menos 4%. El problema es que hay países muy pobres, otros menos pobres y un puñado de países ricos. En el caso de México, la crisis, junto con la pandemia, va a generar que este año la economía se caiga en menos 10%. Esos son los pronósticos optimistas, menos 10%. Las consecuencias de esta crisis económica son tales que va a afectar y está afectando al empleo. Son millones, cientos de millones de personas en el mundo que van a perder sus empleos, que los han perdido. En México ya se han perdido 1 millón de empleos formales, más otro millón de empleos informales. Y viene 1 millón de jóvenes que no van a encontrar oportunidades de trabajo solamente en este año. Al mismo tiempo, muchas personas que trabajan han tenido que reducir sus jornadas de trabajo y recibir salarios de 1/3 o de la mitad de lo que ganaban. Incluso otros no ganan nada, esperando que cuando se reanime la economía van a volver al trabajo. México depende en buena medida del turismo. Los recursos del turismo se están cayendo, se van a caer. Y es donde más ha golpeado esta pandemia y la crisis. De hecho, México ya venía con crecimiento cero el año pasado. El año pasado no creció México. Y con esto ahora las consecuencias son realmente desastrosas. De manera que vivimos una situación excepcional que requiere tomar medidas también excepcionales. Esta crisis está generando que la deuda de México, la deuda total, la deuda interna y externa, más otros rubros de la deuda que no están contabilizados oficialmente, pero que forman parte de la deuda total, de 2018 a 2020, la deuda se va a incrementar de casi 10 billones o 10 millones de pesos a 12.6 millones de pesos. Y según el presupuesto de egresos para el año 21, la deuda se va a incrementar hasta 13.2 millones de pesos. De manera que de 2018 a 2021, la deuda se va a incrementar en 27%. En términos del Producto Interno Bruto, con respecto a la deuda va a pasar del 45% al 55% del PIB. Un incremento inusitado. ¿Por qué? Porque el peso se está devaluando. Y buena parte de la deuda contratada en dólares se va a incrementar. Entonces, el país se está endeudando. Aunque el gobierno ha dicho que no se va a endeudar, en los hechos nos estamos endeudando. Esta deuda enorme implica que por intereses que tenemos que pagar cada año, el llamado costo financiero de la deuda, el que está proyectado para el año 21, asciende a casi 724,000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Una cantidad espantosa y grande.
Significa que comparando lo que el gobierno ha presupuestado para los programas sociales y para los proyectos prioritarios, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles y todos los programas sociales, pensiones, becas, apoyos al campo, la suma de todos estos proyectos son de 400,000 millones de pesos. De manera que estamos pagando más por el costo financiero que de todos los programas sociales y proyectos prioritarios. Más proyectos. Esto significa que lo que estamos pagando de deuda, se están desviando recursos necesarios para el país, para reactivar la planta productiva, para atender todos los problemas sanitarios y de salud que se han incrementado, para apoyar al campo, en fin, para apoyar la micro y pequeña empresa, para apoyar la cultura, el deporte. Hace poco López Obrador, el presidente, mencionó que las remesas eran una bendición para México. Se calcula que este año las remesas van a ascender a cerca de 40,000 millones de dólares. Esto significaría cerca de 800,000 millones de pesos, un poco más de lo que estamos pagando por la deuda, por el costo de la deuda financiera. De manera que si las remesas son una bendición, el costo financiero por la deuda sería una maldición. La gravedad de la crisis va a afectar a los que menos tienen, como siempre. A escala mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones como la ONU y el Grupo de los 20, los países más ricos, 20 países más ricos del mundo, plantearon que se debería de condonar la deuda por algunos meses o años a los países pobres, porque vieron la gravedad del asunto. Vieron que muchos países tienen que atender la pandemia y no tienen recursos para problemas de salud y acordaron condonar deuda. Hasta ahora van como 40 países del mundo que han solicitado al Fondo Monetario Internacional suspender el pago de la deuda. A nivel latinoamericano también ha habido iniciativas de varias organizaciones que piden suspender el pago de la deuda, porque está desviando cuantiosos recursos para la gente que realmente lo necesita. Por otra parte, el gobierno tiene razón en que no hay que endeudarnos. Si no nos vamos a endeudar y si no va a haber reforma fiscal progresiva, existe otra vía para obtener recursos y es suspender el pago de la deuda. Y como repito, estos recursos son recursos cuantiosos que no únicamente son mayores a los programas y proyectos sociales prioritarios, sino también son mayores a los recursos que se pagan a la Secretaría de Educación, o a la Secretaría de Salud, o a la Secretaría del Trabajo, o Agricultura. De hecho, el presupuesto de egresos para el próximo año, para el 2021, va a aumentar, porque no hay recursos, va a aumentar en 3.7%. Pero los precios, la inflación el próximo año, la calcula el gobierno en 3%. De manera que en términos reales, el presupuesto próximo va a ser similar al del año pasado. ¿Cuál es? El año pasado no había crisis, hoy tenemos esta gran crisis. ¿Cuál es el presupuesto para 2021, si puede recordarle a nuestro auditorio, Héctor? Sí, es el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. ¿A cuánto asciende? Asciende a cerca de 6 billones de pesos, a 6 millones de pesos. Uh-huh. Okay. Y el costo financiero serían 730 o 25,000 millones de pesos. Cerca de un 16% se va
al pago de la deuda. ¿Nos podrían explicar, hacer la diferencia entre deuda externa y deuda pública y la iniciativa qué es lo que plantea? ¿Dejar de pagar la deuda externa solamente o todo lo que es la deuda pública? La deuda pública se divide en deuda externa y deuda interna. La deuda externa es la deuda, por una parte, del gobierno federal y por otra parte es la deuda en dólares de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Estas dos empresas están realmente endeudadas, ¿sí? Hace poco se refinanció la deuda de Pemex. Se consiguió un préstamo de creo que 1.500 millones de dólares para refinanciar la deuda. Se pidió prestado para pagar, para amortizar. Pero el interés que se está pagando es del 6%. De manera que cada año, aunque la deuda se contrató para pagar deuda, los intereses son tales que vamos a pagar 60 millones de dólares cada año. Entonces, la deuda externa es deuda del gobierno federal con organismos internacionales, como pueden ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o algunos otros bancos internacionales o multinacionales, y la otra es la deuda del Pemex y de Comisión Federal. Esta deuda representa cerca de 1/3 de la deuda total. Realmente el mayor monto de la deuda pública está en la llamada deuda interna, ¿sí? La deuda interna comprende, por una parte, los bonos que emite el gobierno, los CETES, bondes, etcétera, ¿no? Donde el gobierno se financia. Y esta deuda son bonos que emite el gobierno en pesos. Pero resulta que esta deuda pública, el 23 o 25% de esta deuda la adquieren los llamados residentes extranjeros. De manera que es una deuda interna financiada o comprada por inversionistas extranjeros, porque está en pesos. Y si uno hace la división, ¿por qué existe deuda interna y deuda externa? Es por el carácter del acreedor, no si está en pesos o en dólares. Entonces tenemos una parte de la deuda interna que es contratada por acreedores extranjeros. A fin de cuentas, esta parte de la deuda pública interna, aunque esté en pesos, viene a ser deuda externa, porque el acreedor es extranjero. Perfecto. ¿Y quién contrata esta deuda externa? ¿Quién compra papeles del gobierno? Obviamente los llamados fondos de inversión. Los fondos de inversión que existen a nivel mundial son grandes fondos poderosos que controlan las finanzas internacionales. Para dar un dato, existe un fondo de inversión que se llama BlackRock. Este fondo de inversión maneja activos por $7.5 billones de dólares. ¿Qué significa que maneja esta gran cantidad de activos financieros? Significa que maneja casi lo que vale la economía de Francia y de Inglaterra juntos. Y equivaldría a una tercera economía mundial después de Estados Unidos y de China. Es este fondo de inversión uno, porque hay varios, que son los que compran deuda, invierten en muchas partes del mundo y compran deuda pública, porque ahí, pase lo que pase, van a tener un interés constante y sonante. Otra parte de la deuda pública es el rescate carretero y el famoso rescate bancario, el FOBAPROA. El FOBAPROA, hace 25 años, costaba 500,000 millones de pesos.
Hoy lo seguimos pagando, después de 25 años estamos pague y pague cada año. Y este rescate bancario, que hoy le cambiaron el nombre por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, al IPAB, vale ahora cerca de $1 billón. De manera que la deuda de Fobaproa hoy es el doble de lo que era hace 25 años. Y estamos pagando esta deuda pública interna. Esta deuda fue una deuda ilegítima que tiene que auditarse. Otra parte de la deuda pública interna la compran bancos e inversionistas nacionales que podía renegociarse. Y otra cuarta parte, otro 25% de la deuda pública interna está invertida por las GIFORES, por las AFORES. Las AFORES son los ahorros de los trabajadores. Evidentemente, esta deuda tiene que respetarse. Entonces, nosotros decimos, tiene que renegociarse la deuda externa y la deuda pública interna. Buena parte de la deuda pública interna. Y de ahí puede haber recursos para solucionar los grandes males de México. Pero también nosotros decimos, esta deuda que se ha contratado durante años tiene que auditarse. Nos hemos endeudado tanto y el país nunca creció en estos últimos 30 años. El país estuvo estancado. Mas, sin embargo, la deuda fue creciendo y creciendo. Los gobiernos anteriores se endeudaron más con la deuda interna que con la deuda externa, porque a raíz de la crisis del 95, la época de Zedillo, pensaron que si contrataban deuda interna en vez de deuda externa, se iban a salvaguardar de los choques externos famosos para no endeudarse en dólares. Pero lo cierto es de que se endeudaron más en pesos, la economía no creció y el problema es de que siguen pagando grandes intereses por toda esa deuda. Ahora bien, yo le preguntaría aquí a Mónica, el objetivo de esta iniciativa, ¿cuál es, Mónica? Primero que nada, poner el tema en la opinión pública. Por eso es muy importante abrir espacios de diálogo, de conversación, foros de análisis y llevar esta iniciativa y el documento elaborado sobre el análisis de la deuda pública de México a todos lados, porque no está consciente la opinión pública de esta problemática. En este momento, en la Cámara de Diputados, desde principios de septiembre se está discutiendo todo el paquete económico del 2021. Para el día 15 de octubre se va a concluir lo que es el presupuesto de ingresos y se va a mandar a la Cámara de Senadores. Y se inicia la discusión del paquete del presupuesto de egresos en la Cámara, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y se concluirá esa discusión al 15 de noviembre. Y sin embargo, hay N cantidad de temas en la opinión pública que están tapando de alguna manera la discusión sobre el tema del presupuesto económico para el año que entra, los escenarios, el escenario que viene. La CEPAL, por ejemplo, hace unos días hace un informe sobre cómo va a pegar el tema de la pandemia en la economía latinoamericana, y Alicia Bárcenas planteaba que es una crisis de mediano plazo, o sea que de ninguna manera podemos plantear que vamos saliendo, que vamos bien, sino que va a ir pegando. Todavía no ha pegado como puede pegar. Incluso si vemos el comportamiento de la pandemia, es probable que ya llegamos al punto donde iba a bajar más y de aquí en adelante empieza a subir y hasta el año que entra. Entonces,
si la economía, como dice Héctor, venía mal y no había crecido en 30 años y la problemática de la pandemia y el frenón mundial de la economía va a hacer que se agudice la problemática, creemos que lo que viene planteando el gobierno en términos de recuperación de recursos y demás, que está muy bien, de impuestos no pagados, etcétera, etcétera, no va a alcanzar. Por ejemplo, la CEPAL está planteando la importancia de una renta básica universal, o sea, un ingreso universal. Y ha planteado mínimo $150 por persona al mes. Bueno, eso es un mundo de recursos para emparejar las cosas, para que no haya hambre y de dónde se van a sacar. Cuando yo planteo que esta solución sería de fondo, es en dos vertientes. Una primera cuestión es liberar recursos ante la emergencia para poder reactivar la economía. Y el segundo punto es que una vez que suspendes o te vas a la moratoria, te vas a la auditoría y te vas a la negociación, entonces se logran quitas, se pueden lograr quitas espectaculares, no solo de intereses, sino al capital. Y eso impactaría favorablemente a la economía en los siguientes años, o sea, estar pagando mucho menos, ¿no? Pero nadie se sienta a negociar si no hay medidas de presión. Y entonces, ¿cuál es la medida de presión? Pues primero vamos ampliando ante la opinión pública nacional, poniendo este tema en el centro. Prácticamente es un asunto de unidad nacional. O sea, en esto debería de jalar todo mundo, ¿no? A los ayuntamientos les van a llegar los recortes, a los gobiernos de los estados les van a llegar los recortes. Los pequeños empresarios están ahorcados. Los restauranteros dicen la gente no vuelve y no va a volver si viene la pandemia de vuelta. Y así sucesivamente. Entonces hay signos de que puede desatarse problemas. No en todos lados hay comedores populares. El empleo, ya dio Héctor datos sobre eso. Entonces, es una situación de emergencia que requiere soluciones de emergencia y necesitamos que este tema sea puesto en el tema en la mente de la opinión pública nacional y haya muestras. ¿Y qué muestras puede haber? Pues que los ayuntamientos, por ejemplo, tomen acuerdos, que los manden a los congresos de los estados, que los congresos de los estados discutan el tema y se manifiesten frente al Congreso de la Unión a favor de esto, pero igual cámaras empresariales, igual colegios de profesionistas, rectores y rectores, comunidades académicas, organizaciones sociales, no se diga el campo, las organizaciones sociales. Acá está nuestra feminista estrella, Marta Teresa Rentería, todas las ONGs, todo el mundo de la sociedad civil sin recursos para hacer su trabajo y demás. Entonces necesitamos expresiones de esto, expresiones tangibles de esto, de esta manifestarse a favor de ir a la suspensión de los pagos para auditar, para lograr quitas al capital y a los intereses y para liberar recursos en esta coyuntura para la recuperación, la reconstrucción económica que requiere el país. De eso se trata. Entonces hemos formado una promotora que está en formación, o sea, porque somos ambiciosos, queremos una promotora nacional por la suspensión de pagos de la deuda pública, con expresiones locales, con expresiones regionales, municipales, a donde todo el que sea sensible a esta problemática, que vea de qué tamaño es la problemática. Aquí está mostrándose en la pantalla los montos de los que nos hablaba Héctor, como en los proyectos prioritarios del gobierno suman 103,000 millones de pesos, los de todos los programas especiales 336,000 y el costo financiero para el 2021 casi 724,000 pesos, ¿no? Eso es el tamaño de la problemática. Este sí es un tema súper prioritario y que impactaría muy favorablemente la situación de nuestro país si lo viéramos así y cerráramos filas todas y todos por encima de religiones, de partidos y de ideología, sumándonos a este tema, a esta campaña y a hacerle ver al gobierno la importancia
de que dé el paso y lograr, y teniendo el respaldo social, político, ciudadano, para que en fortaleza pueda negociar. Y además está el contexto internacional a donde otros países están planteando la necesidad de la renegociación. O sea, no estamos solos en esto porque el problema es mundial y México debería de estar jugando un papel internacional sumamente activo al frente de un conjunto de países, por lo pronto de América Latina, para lograr las renegociaciones y encontrar las vías más favorables para lograr el objetivo. Ya hay un manifiesto que me envió Martita. Si nos puedes hablar más de este manifiesto, Marta. Sí, bueno, este manifiesto es el documento que explica detalladamente la idea y esta propuesta de suspender el pago de la deuda pública, Víctor. Es sin duda una propuesta que traerá grandes beneficios a toda la sociedad, pero yo encaminaría mucho hacia las mujeres, ya que las mujeres en las situaciones de crisis, pues ya lo hemos visto en otras circunstancias en donde son vulnerables, ¿no? a estas crisis. Es decir, más en esta situación de COVID, donde se junta una crisis de salud con una crisis económica, ¿no? En donde es necesario tener recurso financiero para dotar de Internet, por ejemplo. Hemos estado viendo cómo este derecho a la educación se ve limitado por el acceso al Internet, simplemente por el acceso también de tener un espacio en donde tengan las familias ese espacio físico para poder ya sea atender clases o desarrollar el trabajo. Es decir, el apoyo, por ejemplo, a servicios de agua, luz, internet. Sabemos que el teletrabajo, como se le ha llamado, si bien desfoga de cierta peso económico a empresas y a instancias gubernamentales, pero sí se va ese gasto hacia las familias, en donde las familias al estar todo el día en las casas, pues consumen estos servicios más. Y bueno, sería bien como ver que esos recursos dejar de pagar esta deuda pública, esos recursos se asignarían precisamente a estos gastos, ¿no? Sin lugar a dudas que también el asunto de fortalecer el sector de salud, que hemos visto cómo ha estado batallando para poder salir adelante. Somos el primer país que tiene a su personal médico con más muertes, por ejemplo. Eso habla de cómo ese sector de salud ha estado tan depreciado y que es necesario entonces bien utilizar ese monto de no hacer estos pagos o suspender el pago de la deuda pública hacia esos sectores en donde ahorita urgentemente lo estamos necesitando. Claro que también se ha hablado mucho de lo que es la renta básica, ¿no? Aquí en el país, en donde entiendo que en el Senado está todavía esa discusión. Yo creo que esa renta básica, si nos incluye a todos, a todas, a las organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, que también estamos pues pasando por una situación de crisis, podemos continuar haciendo este servicio, esta labor de derecho humanista en favor de toda la sociedad, ¿sí? A ver, creo que está muy claro. El país requiere una inyección enorme de recursos por todas las razones que ustedes dicen, para el sistema de salud, para la renta básica de las personas, para los programas realmente sociales. Y esto lo podemos retirar de los enormes pagos que hacemos, ya sea por las obligaciones externas o por las internas. Eso está muy claro. Voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes las respondan. Creo que es muy claro, a mí me entusiasma esto, pero me voy a adelantar a algunas preguntas que podría hacer el auditorio o algunas objeciones
que se podrían plantear. Primera de ellas, ¿en qué consiste? Una moratoria, decir, no vamos a pagar este año, vamos a pagar hasta que la economía comience a recuperarse, vamos a hacer quitas, o ¿en qué consiste efectivamente? Primero. Segunda, ¿el Congreso de la Unión está enterado de esta iniciativa? Tercera, alguna gente va a decir, bueno, pero esto no se van a quedar así como así, van a decir los fondos de inversión, pues ya no nos están pagando. Si tenemos inversiones en México que significan empleos, pues se van a cerrar y se van a perder los empleos. Por ejemplo, los bancos van a decir, pues ya no podemos garantizar los ahorros que tiene la gente. O sea, ese tipo de objeciones que se pueden plantear, quisiera que nos ayudaran a salir al paso de ellas. Y también la siguiente, alguna gente también va a comentar, esto significa más recursos al gobierno federal, más discrecionalidad al gobierno federal. ¿Cómo puede dársele seguimiento de que efectivamente los recursos que se ahorran del servicio de la deuda vayan a donde nos interese? Son algunas inquietudes y dudas que tenemos que creo que es conveniente que nuestro auditorio y en general el país sepa. ¿Por qué? Por ejemplo, un presidente municipal diría, yo, y mi cabildo y yo nos unimos a eso y no tendría ningún peligro para mi cabildo y para mí. Entonces dejo las preguntas para que cualquiera de ustedes tres las responda. Bueno, creo que las primeras dos le tocan a Héctor. Sí. Bueno, quería ver parte de la tercera, pero... Pasa también. Cuando planteamos la suspensión, es abrir las negociaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque abriendo la negociación se determina el tiempo. Okay. 1 año, 2 años, o sea, de nada nos sirve 1 año no pagar, vamos a pagar dentro de otro año. Entonces, eso significa negociar. 1 año, 2 años. Significa revisar el monto de la deuda, posibilidades de quitas, de manera que el abanico es abierto, ¿sí? Hay varias experiencias de otros países que han renegociado y que han logrado quitas. El caso de Argentina. Argentina renegoció la deuda y logró quitas. La historia de México nos ha mostrado, al menos en la época de la independencia, los gobiernos emanados de la independencia, los gobiernos que en la reforma, los gobiernos emanados de la revolución, renegociaron la deuda, la suspendieron y renegociaron. Incluso después en la Revolución Mexicana, después de 1911 a 1942, cuando terminó Cárdenas, no se pagó la deuda. Incluso se pagó y se renegoció, se pagó el 40% del total. E incluso la historia cuenta que se negoció pagar en base a un tipo de cambio diferente al del momento que se renegoció. En fin, el abanico es muy amplio. Okay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que hoy el mundo vive una situación realmente excepcional. O sea, el mundo exige solidaridad. Hace poco hubo la reunión de la ONU, y bueno, eran unos discursos muy bonitos, ¿no? El apoyo mutuo, la cooperación internacional, que a partir de la pandemia vamos a crear una cosa diferente, etcétera, etcétera. Pero las condiciones son tales que se requiere la cooperación entre los pueblos, la solidaridad. Y las cosas han cambiado de tal modo que hace unos meses los grandes multimillonarios del mundo plantearon que ellos podían pagar más impuestos, que los grabaran. Decían, grábenos más. La cosa está sumamente difícil para el mundo. Luego, el Fondo Monetario, la ONU, plantean
hay que lograr que los países pobres no paguen la deuda, incluso también países emergentes. ¿México qué es? ¿Es país pobre? ¿Es país emergente? ¿O qué somos? Somos un país pobre. Esos criterios de que condonemos la deuda a los países pobres es una división que hicieron ellos, ¿sí? Pero las condiciones son diferentes. Entonces, el Papa mismo lo señala. Exactamente. Entonces, son múltiples voces de todos lados, ¿no? Y nos hablan de que existen condiciones diferentes. Si recordamos, en la década de los 80, Fidel Castro fue uno de los primeros que lanzó una campaña por la moratoria de la deuda, no pagar la deuda. En los 80, cuando apenas estaban en sus inicios el neoliberalismo. Hoy las condiciones son sumamente peores que antes, ¿sí? Los efectos en la humanidad son... Entonces, hoy la disyuntiva es, o se profundiza este modelo desigual e injusto, o lo aprovechamos para cambiarlo y encontrar un modelo económico solidario. Esa es la oportunidad, esa es la urgencia. Entonces, no tienen por qué responder de manera agresiva a los acreedores, ¿sí? Se les va a pagar cuando hagan las condiciones. Es por el bien de todos. Ahora, hace unos meses, o hace 15 días, la Banca Nacional anunciaron que iban a renegociar la deuda a los acreedores mexicanos. ¿Por qué? Porque con la pandemia, los que compraron un carro ya no pueden pagar la mensualidad, porque la renta, se quedaron sin trabajo o bajaron sus ingresos, no pueden pagar la renta y tienen deudas con el banco. Y los bancos supuestamente iban a renegociar esa deuda, a buscar mejores condiciones a los deudores. Entonces, ¿por qué no hacerlo a escala mundial y en todos los niveles? Okay. O sea, esto no es una cuestión exclusivamente de caridad o de compasión, es de beneficio compartido. Y es como, el problema está en que ahora lo que le pase a uno nos pasa a todos. La pandemia no respeta clases sociales, ni condiciones, ni raza, ni género. ¿Sí? Ok. Entonces, es lo mismo con la deuda. Me parece también que con el tema de discrecionalidad de los recursos, me parece a mí que tal vez esta promotora, este colectivo, ¿verdad?, llamado promotora, podemos comprometernos e ir avanzando en este proceso y finalmente como ciudadanos, como ciudadanas, constituirnos en un observatorio, ¿no?, de la aplicación de estos recursos. Y yo creo que es algo que debemos de hacer siempre. En este caso, bueno, pues sería puntualmente con estas cantidades al suspender el pago de la deuda pública, pero me parece a mí que deberíamos de estar la ciudadanía siendo observadores y proponiendo, ¿verdad?, en dónde y cómo se asigne ese presupuesto, ese gasto. Me parece que si caminamos hacia allá y si el análisis nos lleva hacia constituirnos como una promotora que promueve ahorita esta suspensión de la deuda, pero tal vez en el proceso ir caminando y convertirnos también en ese observatorio que pueda estar vigilante de esos recursos. Y bueno, darle de alguna manera también a la ciudadanía esa certeza en la aplicación de los recursos, porque no es un tema nuevo, ni sería nada más en la aplicación del recurso del no pago, ¿verdad?, de la deuda, sino en todo el recurso. Es algo como una asignatura pendiente, diría yo, ¿no? O sea, si se ciudadaniza la demanda de moratoria, de renegociación de la deuda, que se ciudadanice también la asignación de los recursos y que de ahí se obtengan y la vigilancia sobre su correcta aplicación, porque luego hay desconfianza de que las y los diputados lo hagan, porque mucha gente dice de las y los diputados lo que dice aquella canción de José Alfredo, ellos para abajo no saben mirar, ¿no?
Entonces, esto significaría este asunto. Mónica. El pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, ojo con el legítimamente adquirida, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. Esas son las palabras del Papa Francisco recientemente en una encíclica que acaba de publicar en relación con la deuda. Fíjense, Hay también hace Mónica, tiempo... disculpa, está citando Tutti Fratelli, la encíclica del Papa, dada a conocer hace 8 días, una socialista convencida de toda la vida, que habrá citado muchas veces a Marx, a Lenin y a Gramsci, pero ahora nos está citando literalmente lo más fresco del Papa Francisco. ¿No es cierto, Mónica? Sí, y te confieso que a mí me hizo de izquierda la teología de la liberación con un análisis de la realidad que duró una semana, 40 horas. Estamos en lo mismo. Andamos en la misma sintonía. Sí, adelante, Mónica. Ahora te comento algunas de las preguntas que decías sobre el tema del Congreso de la Unión. Se está haciendo cabildeo y está por hacerse una conferencia de prensa. Todavía no sabemos en cuál de las dos cámaras, dentro de unos pocos días, para dar a conocer esta campaña, este tema, este documento y la promotora y la necesidad de sumar a todo mundo a esta campaña. El tema y luego qué, pues primero busquemos que haya recursos, ¿no? Porque vas a ver cómo se va a calentar el medio ambiente político de aquí al 15 de noviembre, que se discuta y se debata el tema de los egresos, ¿no? Porque la cobija no alcanza. Entonces, ese es un primer asunto. Ahora, podría ser un tema punta de lanza para empezar a discutir el proyecto de nación que queremos. Ese es el asunto. Si somos capaces de cerrar filas frente a un tema estratégico en este país, entonces seremos capaces también de debatir cómo reconstruimos esa economía, qué economía necesitamos, porque el tema del medio ambiente está muy subestimado cuando hablamos de reactivación económica. Y cómo debe transparentarse y cómo debe decidirse. Y necesitamos que el artículo 35 de la Constitución, ese que habla de las consultas, se modifique, porque ahí se vulnera total, completa y absolutamente la soberanía, el pueblo soberano, cuando te limitan un montón de temas sobre los que no debes opinar. Por ejemplo, el tema de política monetaria y el tema de política fiscal. Esas no pueden ser materia de consulta, válgame Dios. Entonces, creo que la gente también tiene que tomar en cuenta algo. El Fondo Monetario Internacional lo que está sugiriendo al gobierno mexicano es que vaya al IVA del 16% en medicamentos y alimentos, que tenemos como 20 años luchando en contra de eso, y gasolinazo. Esas son las soluciones del Fondo Monetario Internacional para esta problemática indicadas al gobierno mexicano. Imagínense si eso va a ser una solución o para quién va a ser la solución. O sea, para que sigas pagando, saca más dinero de donde no hay dinero, ¿no? Exacto. Entonces, mira, aquí en los alrededores, las casetas ya están siendo disputadas por grupos para tener recursos. O sea, sí hay hambre y sí va a incrementarse la inseguridad por hambre, por desempleo, por falta de recursos, por falta de expectativas, más los problemas de salud físicos, mentales y demás. Entonces, sí necesitamos soluciones de fondo que impacten no solamente la solución del año que entra y el siguiente, sino, insisto, son dos cosas: liberar recursos para reactivar la economía y dos, lograr que los siguientes años México pague mucho menos. O sea que esta sería una solución bastante noble a largo plazo, ¿no? O sea que iría impactando año con año, porque son las dos cuestiones las que se pueden lograr si cerramos filas
con unidad nacional para suspender el pago de la deuda pública. Amigas, y sí. Aquí se vale tomar la iniciativa, se vale reunirse, se vale armar espacios, programas, foros, conversatorios, manifestaciones, desplegados, cartas a los periódicos, cartas a los diputados, a los senadores. O sea, se vale desplegar todas las iniciativas que impliquen que hay simpatía por esta iniciativa, pero lo primero que tenemos que hacer es una enorme difusión. Por eso es tan importante el programa que has armado hoy y divulgaremos esto más allá de las fronteras de Chihuahua. Esto íbamos a decir, se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente, pero para acontecimientos, este programa, es muy importante hacer esta modesta contribución de brindar un foro para la exposición de esta iniciativa tan importante, tan responsable, yo creo, y tan importante para el futuro del país. Dicen que se está conformando una promotora a nivel nacional y yo entiendo que aquí nuestra amiga Martita, no entiendo, yo la veo como la gran promotora aquí en el estado de Chihuahua. Que cuente con nosotros, Martita, que cuente con este espacio para estar dándole vuelo a esta iniciativa de ustedes. Los conozco, Mónica, Héctor, Marta, sé que son personas muy comprometidas con el país, con la gente de México, y creo que esta iniciativa, que a algunos le puede parecer medio loca, es una iniciativa que está siendo validada por la coyuntura que estamos viviendo, por el contexto en que estamos viviendo, en el que no nos podemos salvar uno solo, ¿sí? Y que las voces de los economistas más contestatarios actualmente, como Piketty, o los expertos en ética pública, como el Papa Francisco, están coincidiendo donde mismo. Entonces, definitivamente, ¿cómo le podemos hacer para avanzar? Alguien que nos está viendo, Martita, ¿qué tiene que hacer ante esto? Y si quiere decir, yo me sumo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, nosotras tenemos una página, ¿verdad? Un Face de la organización del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Mi mismo teléfono también, y bueno, expresar nada más la voluntad de querer promover y de ser partícipe, ¿verdad?, de esta propuesta que se hace de la suspensión de la deuda pública, del pago de la deuda pública, y bueno, pues estaría como en ese sentido, ¿no? Nada más contactarnos para poder, entiendo que ahorita se están sumando algunas personas, está Chalío, ¿verdad? Está la compañera también de Cuauhtémoc, recién integrada, Laura Gaitán. Entonces, bueno, pues igual Víctor también le pedimos se sume con nosotros a esta promotoría, ¿verdad? Y pues nada más contactarnos. No hay una página de esta iniciativa todavía. Está en construcción. Sí. Tenemos el Facebook, suspensión del pago de la deuda pública, el Twitter, suspensión deuda, el correo suspensión.pago.deuda.p@gmail.com, y se está creando la página. Ahorita, si se asoman, están en blanco porque se están consensuando los materiales, los logotipos, los colores, los documentos y demás. Yo creo que en máximo una semana tienen ya contenidos. Sí es muy importante que a nivel estatal Marta pueda ofrecer su teléfono o su espacio o sacar un correo para comunicación local, un WhatsApp, e ir construyendo incluso las redes locales, ¿no? Y las formas de comunicación de quienes se vayan sumando. Sabemos que se han hablado con compañeros y equipos y colectivos de Ciudad Juárez que están puestos para iniciar. Ayer ingresó a la promotora nacional una compañera del comité Eureka, Laura Gaitán, que supongo que ustedes conocen y que está en Cuauhtémoc. En fin, entonces las reuniones de la promotora nacional son los lunes por Zoom, en la tarde,
y se pueden ir haciendo los espacios locales, porque el espacio local tiene que hacerse cargo de Chihuahua y de todos los ayuntamientos, el Congreso, los colegios, las universidades, las asociaciones civiles, la gente más echada para adelante, todos los liderazgos políticos, económicos y sociales que haya en la localidad, para que Chihuahua sea punta de lanza en esta campaña por la suspensión del pago de la deuda. Vamos a hacerlo. Tenemos dos grandes mujeres al frente de esto, Laura Gaitán y Martita, y todo lo que se ofrezca, aquí estamos a sus órdenes. Suspensión, pago, deuda pública en Facebook, ¿sí? Y por lo pronto también nosotros podemos redirigirlos si se comunican a nuestro Face, a nuestras redes sociales personales, los podemos redirigir con mucho gusto. Pues les agradecemos mucho, Héctor, Mónica, Marta, les agradecemos. Como ven, no alcanza el tiempo para mucho, pero vamos a dejar este programa grabado para que se pueda difundir después ampliamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, gracias, Marta, por tu iniciativa y porque estás echada para adelante y vas a liderear muy bien. Gracias a Víctor, con Laura y luego demás. Nos escucha. ¿Ah? A Víctor, que luego nos escucha. Muy bien. Está disponible. Gracias. Bueno, pues esto fue Acontecimientos, una vez más, el tema, renegociación de la deuda pública del país. Agradecemos mucho su atención, nos damos cita para la próxima semana. Si es que no hubiera un especial de acontecimientos antes, mismo que nosotros les avisaríamos, estén pendientes en nuestro Facebook, Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúscula, igual en Instagram, en nuestro sitio de nuestro canal de YouTube, Víctor Quintana Silveira, y en Twitter, Víctor Quintana S. Hasta pronto y que tengan muy feliz semana. Muchas gracias.